Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la primera semana de Adviento. Hoy celebramos la memoria de San Francisco Javier, presbítero, uno de los primeros jesuitas que junto con San Ignacio de Loyola fundaron la congregación de la Compañía de Jesús. Hoy celebramos a este gran santo y misionero que es el patrón de las misiones junto con Santa Teresita de Lisieux. La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 26, versículos 1 al 6. Aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Ha puesto el Señor para salvarla murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel, el de ánimo firme para conservar la paz, porque en ti confió. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre. Porque Él doblegó a los que habitaban en la altura, a la ciudad excelsa la humilló hasta el suelo, la arrojó hasta el polvo, donde la pisan los pies de los humildes, los pasos de los pobres. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 117 y el responsorio es: Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine. Bendito el que viene en nombre del Señor. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 7, versículos 21 y 24 al 27. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las corrientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente, que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra sección de la reflexión de las lecturas de hoy, pero antes comentemos algo acerca de San Francisco Javier, a quien recordamos en este día.
San Francisco Javier nació en el año 1506, en abril de 1506, de una familia relativamente de buena presencia social y también económicamente. Nació en Navarra, esta región del pueblo vasco en España. A la edad de 10 años, pues fue a París para estudiar la universidad y ahí es donde cambia su vida en adelante. Francisco Javier, muy inteligente, tenía planes de ser un profesor o un conferencista de universidad y hasta cierto punto lo logró, pero fue en París donde San Ignacio Íñigo de Loyola lo conoce a él y queda impresionado con Francisco Javier y lo invita para que forme parte de una aventura en Cristo que quieren hacer, de irse a predicar a Jerusalén para convertir a no cristianos. Pues San Ignacio de Loyola logra reunir 5 o 6 compañeros de la universidad y se ponen en rumbo para Israel y se van para un puerto de Italia donde desean partir, pero por cuestiones de guerra, pues a últimas no pueden llegar a Israel y a últimas deciden irse para Roma. Y es ahí en Roma donde le sale la gran idea a San Ignacio de Loyola, pues de fundar esta compañía de Jesús, esta orden religiosa, y el Papa de turno de aquel entonces, pues les otorga fundar esa congregación religiosa a cambio de que manden misioneros para Asia. Y así que Ignacio compromete a 2 de sus 7 compañeros para mandarlos a Asia. En aquel tiempo, pues tanto España como Portugal, España había colonizado y se había establecido en el continente americano, mientras Portugal lo hizo también en Brasil como en partes del sur, en parte de África y la India particularmente. Así que designaron a 2 de estos nuevos hermanos de la Compañía de Jesús para que fueran a la India para trabajar con los portugueses que en aquellos tiempos habían colonizado la parte sur de la India. Francisco Javier no estaba designado para esta misión, pero uno de los 2 que fueron asignados pues se enfermó y él tomó su lugar. Así que por decisión de Dios, Francisco Javier termina en la India. Ahí pues desempeñó una gran labor trabajando particularmente con los portugueses que tenían una formación religiosa muy limitada. Y también pues la forma en que vivían, su comportamiento dejaba mucho a que desear. Así que se dedicó a evangelizar a los portugueses y también a los nativos de esa área. Desempeñó una gran labor en la parte sur de la India, pero Francisco Javier tenía el deseo de llegar hasta la China. Por parte de un japonés que conoció, logró llegar hasta Japón, donde también desempeñó una buena labor misionera, pero él a últimas quería llegar a la China, pero no se le hizo. San Francisco Javier muere en una isla justo enfrente del continente chino y pues ahí muere. Su cuerpo fue regresado a la India, donde aún se le recuerda con gran cariño. Francisco Javier, como dije al principio, es el patrón de las misiones y los misioneros que después llegaron tanto al África como a la India, pues recuerdan con gran afecto a este gran misionero y muchas de las instituciones que formaron ellos, pues le dieron el nombre de Francisco Javier. Pues este es un misionero jesuita que desempeñó una tremenda labor tanto en la India como en Japón.
y gracias le damos a Dios por el testimonio que dejó, que aunque él no tenía planes y tampoco San Ignacio tenía planes de mandarlo a la misión, pues fue Dios quien lo escogió para las misiones y allá entregó su vida, allá también literalmente entregó su vida porque murió en las misiones. Muy bien, hermanos, pasemos ahora a las lecturas de hoy. En la primera lectura de hoy tenemos esta lectura del profeta Isaías. Días atrás estuvimos unas visiones que el profeta Isaías nos dejó. Ahora nos tiene una profecía acerca de cómo Dios triunfará sobre todas las naciones, todos los reinados que están en contra, ¿no? Y aquí en esta profecía que Isaías nos deja, pues es una lucha entre Dios y aquellos reinados que están en contra de Dios, ¿no? Y como Dios a últimas triunfará, se establecerá por encima de ellos. Y esta profecía nos presenta una imagen de la Jerusalén celestial, que representa el triunfo de Dios sobre todos los reinos del mundo, que están representados en tres reinos que históricamente pues, han sido mala experiencia para el pueblo de Israel: el reino de Asiria, Babilonia y de Egipto, ¿no? Y que estos tres que representan a todo reinado que está en contra de Dios, pues serán conquistados. Y dice: aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Así que esta profecía está en forma de un himno, un canto, donde nos presenta una imagen de procesión de entrada a Israel. Tenemos una ciudad fuerte. Ha puesto el Señor para salvarla murallas y baluartes. Y aquí podemos imaginar la ciudad de Jerusalén rodeadas de murallas y con 4 puertas principales que se usaban para para controlar la entrada y salida de pueblos. Era algo muy común en la mayoría de los pueblos antiguos, amurallar a pueblos y ciudades para defenderse primero y después también para controlar las entradas y salidas. También las puertas estas servían para cobrar los impuestos, tanto de los que vivían dentro del pueblo y los que visitaban a la antigua Jerusalén, ¿no? Bueno, así que aquí la imagen que se nos presenta es de una procesión triunfal a la Jerusalén ya establecida como triunfo sobre todos los otros reinados que se oponen a Dios. Dice: abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel. ¿Y quiénes son los que entran en procesión? Pues son los fieles del Señor, son los que se han mantenido firmes, los que no han rechazado a Dios, los que no aún se han aliados a otros imperios para socorrerse, sino que han puesto toda su confianza en Dios, en el único Dios. Dice: el de ánimo firme para conservar la paz, porque en ti confío. Después continúa: confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre. Así que la invitación es a la fidelidad, a la entrega, a la alianza que Dios hizo con su pueblo. Porque Él doblegó a los que habitaban en la altura. Y por altura tenemos aquí a los pueblos que se exaltaban por sí mismos con su poder, oprimiendo a otros pueblos. Y aquí estos pues serán conquistados por Dios y la situación pues será reversada. Los que estaban enaltecidos pues serán humillados. No sé hasta qué punto esto refleje algo, no sé, yo diría necesariamente algo de Dios, ¿no? De que el simplemente voltear la moneda, el simplemente de que los que estaban abajo ahora están arriba. No sé hasta qué este punto esto sea un ideal al cual debemos aspirar, ¿no? Si ese cambio de que los de abajo ahora estén arriba no están guiados por la justicia de Dios, pues simplemente se cambian un opresor por otro, ¿no?
Aquí el punto que debemos de apreciar de esta lectura es de que si la suerte se cambia, que los que estaban abajo ahora estarán arriba no simplemente para oprimir, sino para vivir y actuar con la justicia de Dios, ¿no? Y esto yo creo es un punto muy importante de entender, ¿sí? A la ciudad excelsa la humilló hasta el suelo, la arrojó hasta el polvo, ¿no? Así que aquí la suerte o la situación de los opresores y los oprimidos será reversada. Los oprimidos pues, ahora estarán por encima y los opresores ahora serán rebajados, serán humillados hasta el polvo, ¿no? Y repito, aquí lo que hay que entender es que si los oprimidos ahora son los que están arriba, no es simplemente para oprimir a los previos opresores, sino para actuar con justicia, con la justicia de Dios y no con la justicia del hombre. Continúa el profeta Isaías diciendo, la arrojó hasta el polvo donde la pisan los pies de los humildes, los pasos de los pobres. Muy bien, pues repito, esto es una profecía sobre lo que Dios hará contra los reinos que se oponen, los reinos que han oprimido al pueblo de Israel, los reinos que resisten al Dios que los llama. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. El contexto de este Evangelio de hoy, pues es el final del Sermón de la Montaña en el Evangelio de Mateos. Si recordamos, el Sermón de la Montaña en el Mateos comienza en el capítulo 5, así que todo el capítulo 5, todo el 6 y todo el 7 están dedicados a este gran Sermón de la Montaña en Mateos. Y estos 3 capítulos, pues, son el corazón del Evangelio de Jesús. Y en estos 3 capítulos del Sermón de la Montaña tenemos plasmados pues, los temas más importantes, no solamente de la vida de Jesús, sino también de la visión del reino que Dios está ignorando en Jesucristo, ¿no? Así que aquí en este Evangelio de hoy, que es una parábola, se nos presenta los puntos finales del sermón, cuando Jesús dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ¿no? ¿Y cuál es la voluntad de la cual habla Jesús? Es todo lo que encierra el Sermón de la Montaña del capítulo 5 al capítulo 7, todas esas enseñanzas que la multitud que lo escucha se queda asombrado, se quedan entusiasmados, impresionados por no solamente lo que Jesús predica, sino también cómo lo predica, porque enseña con autoridad que la gente que lo escucha no perciben en otros líderes religiosos, ¿no? Así que esta última parábola es lo que cierra el Sermón de la Montaña. Y después, aunque el Evangelio de hoy no lo incluye, después de este capítulo que acabo de mencionar, capítulo 21, nos saltamos 2 más que dicen, cuando llegue aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿No hemos expulsado demonios en tu nombre? ¿No hemos hecho milagros en tu nombre? Y después cierra, dice, y entonces yo les declararé, nunca los conocí, apártense de mí ustedes que hacen el mal, ¿no? Así que previo a esta segunda parte del Evangelio de hoy, pues están estas palabras fuertes de Jesús en torno de que no todo el que diga Señor, Señor, o aún aquel que actúe con buenas acciones, será recibido, será reconocido por Dios, ¿no? Y quizás la pregunta, bueno, si podemos entender de que no basta simplemente decir las palabras correctas o tener las oraciones propias o tener los sacramentos que existen, ¿no? Si esas palabras,
si esas oraciones, si esas devociones, si esos sacramentos no están encarnados en nuestras vidas y después nos llevan a vivir según lo que profesamos, según lo que oramos, según lo que hemos recibido. Así que para Jesús no basta simplemente hablar de Él, citar la Biblia acerca de Él o tener aún buenas obras si esto no nos lleva a vivir una relación de intimidad y confianza con Dios. O sea, porque no son mis palabras, no son tus palabras, no son las palabras de nosotros, ni son nuestras obras los que nos salvan. O sea, cuando Jesús dice, no hemos profetizado en tu nombre, no hemos expulsado demonios en tu nombre, no hemos no he hecho milagros en tu nombre. Así que aunque todas esas obras son buenas, si no vienen de Cristo, entonces fácilmente podemos llegar de que todo esto lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Porque es la relación con Dios lo que nos da no solamente la autoridad y el poder de actuar y vivir en su nombre. Y este es el punto central, el por qué no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Porque si no hay una relación con Dios de donde brota toda la iniciativa, no solamente de ser, de vivir y obrar, entonces aquí no hay vida en Cristo. Y es después que Jesús nos da la parábola donde dice, el que escucha estas palabras mías, ¿cuáles palabras? Todo lo que ha venido antes del Sermón de la Montaña, a eso se refiere mis palabras, ¿no? Repito, esta parábola que ahora les leo, pues es lo que cierra el Sermón de la Montaña. Así que cuando dice el que escucha estas palabras, o sea, el que escuchó, el que entendió todo el sermón que acaba de declarar en los últimos 3 capítulos, a esto se refiere Jesús por sus palabras. Y las pone en práctica. Muy importante, el que escucha y practica. En la mentalidad, y esto ya lo he compartido varias veces, en la mentalidad judía, escuchar tiene un proceso de 4 partes, ¿no? Y para entender lo que significa para Jesús cuando dice escuchar, entonces significa estas 4 partes. Primeramente es físicamente escuchar lo que alguien te comunica, te enseña. La primera parte. La segunda parte es entender lo que estás escuchando, comprender lo que estás escuchando. Después viene la tercera parte. Identificarte. Hacer tuyo lo que has escuchado, lo que has entendido, ahora lo haces tuyo, te identificas con él. Es la tercera parte. Y la cuarta parte es poner en práctica, vivir desde aquello que tú has escuchado, entendido y te has identificado con ello y ahora lo vives, lo pones en práctica. Y todas estas 4 partes, estos 4 pasos son parte de lo que en la mentalidad judía se entiende como escuchar. ¿Okay? Así que Jesús dice, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. Y la roca a quien hace referencia aquí Jesús en esta parábola es la roca de sí mismo, ¿no? Construir sobre roca es construir sobre Jesús, sobre sus enseñanzas, sobre la visión del reino, ¿no? Y aquí lo que Jesús nos pone como ejemplo de la lluvia, de las corrientes que golpean la casa, pues vienen haciendo referencia pues a los tiempos de crisis, a los tiempos difíciles en nuestras vidas. ¿Y quién no ha tenido crisis en sus vidas? ¿Quién no ha tenido dificultades en sus vidas, no? Yo creo que no hay como una crisis para probarnos en qué estamos construidos, ¿no? Por ejemplo, la crisis que estamos pasando actualmente con esta pandemia, ¿no? Pues tristemente a muchos esta crisis los ha no simplemente tambaleado, sino los ha tumbado, ¿no? Y pues cuando vemos esta forma de responder a una crisis, ahí se da cuenta uno que quizás lo que ha construido pues no ha sido sobre roca, sino que ha construido sobre algo más débil y que
una crisis pues fácilmente nos tumba, fácilmente nos tira abajo, ¿no? Pero alguien que ha construido sobre Dios, sobre Jesús, sobre el reino de Dios, pues vendrán dificultades, vendrán crisis, vendrán problemas, pero no te tumbará, no te sacará de la vida donde Dios te ha puesto, ¿no? Así que esta parábola de Jesús, yo creo que a los tiempos que estamos viviendo, pues yo creo que nos habla bien porque nos recuerda, ¿no? En qué está construida nuestras vidas. Si no hay como una crisis para probar los cimientos en los cuales está fundada nuestra fe y nuestra vida. Y tristemente, pues, en momentos como estos de pandemia, pues, vemos como mucha gente que han construido no sobre roca, sino sobre arena, como en la segunda parte de esta parábola, pues, esta crisis los ha tumbado fácilmente, o a gente que se suicida, o gente que cae en la desesperación, o gente que no sabe cómo responder a una crisis porque simplemente han esperado que la vida sea puro pasarla bien o pasarla sin dificultades, sin que uno sea probado por la vida misma, ¿no? Así que la roca sobre la cual construye uno es la roca de Jesús, la visión del reino, ¿no? Y después viene la segunda parte de la parábola donde dice, el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrastraron completamente, ¿no? Así que la arena simboliza pues la fundación que no está bien cimentada. Cuando se construye una vida sobre cimientos de arenosos, pues la arena no es sólida. Si el agua corre por debajo, pues entonces fácilmente tirará abajo los cimientos. Y los cimientos son algo que por fuera no se ven, pero solamente el que conoce el corazón nuestro sabrá en qué hemos construido. Así que no basta simplemente a tener las palabras correctas. Señor, Señor, Dios mío, o tener las oraciones propias. No basta simplemente eso, no basta simplemente tener los sacramentos si todo esto no está unido también a la forma correcta de vivir según nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. En términos teológicos, esto se puede decir de que no basta simplemente la ortodoxia. Por ortodoxia nos referimos a la forma correcta de pensar, a la forma correcta de hablar. Por ejemplo, cuando hablamos de la doctrina de la iglesia, cuando hablamos de las enseñanzas de la iglesia, estamos hablando de la ortodoxia, la forma correcta de pensar y de hablar, ¿no? Pero la ortodoxia también tiene que ir acompañada de la mano con la ortopraxis. ¿Y qué es la ortopraxis? Es la forma correcta de obrar. Así que estos son dos términos teológicos que tienen que ser la base fundamental de nuestras vidas. No solamente tenemos que hablar correctamente de Dios. No solamente tenemos que hablar o pensar correctamente de Dios, tener las palabras correctas, las enseñanzas correctas. No solamente basta conocer la palabra de Dios, la Sagrada Biblia, no basta simplemente tener los sacramentos, si todo esto no va acompañado con una forma correcta de vivir según las enseñanzas, según la palabra de Dios, según los sacramentos. Y si la ortodoxia no va con la ortopraxis, pues entonces esta es una fe, es una religiosidad que no toca de pies a tierra. Y esto es a lo que Jesús se refiere, que no basta con escuchar y te entusiasmes y digas, qué bello, qué lindo, ¿no? Si esas palabras no las entiendes, si esas palabras no te identificas con ella y si después no las pones en práctica, pues
¿De qué te sirve decir qué bellas palabras si a últimas no te impactan, no te retan, no te cambian, no te cuestionan para que tú mismo disciernas dónde te encuentras, quién dice Dios que eres y la vida a la cual eres llamado? ¿Sí? Así que es una parábola muy, muy interesante que debe de cuestionarnos a nosotros para preguntarnos ¿en qué yo tengo construida mi vida? ¿En la roca de Cristo o en tierras arenosas? Porque no basta una crisis en la vida para que realmente ponga a prueba estos cimientos y nos demos cuenta de que quizás hemos construido mal. Por eso no hemos de esperar a una crisis, no hemos de esperar a que la vida nos pruebe, sino que desde el principio construyamos sabiendo de que la vida nos probará. La vida nos dará situaciones difíciles que nos pondrán en crisis. Y qué triste llegar a una crisis, a un momento difícil, y darte cuenta entonces que tu fundación, que tu base no está sólida, ¿no? Porque no está construida sobre Cristo, ¿no? Por eso, tan necesario de que uno se deje no solamente atraer por Dios, sino también se deje iluminar y también se deje transformar para que busquemos desde ese momento del encuentro con Dios, pues busquemos construir nuestras vidas sobre aquel que nos llama, aquel que nos salva, aquel que nos dice, tú también eres mi hijo, tú también eres mi hija, ven, regresa a la casa de tu padre. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.